9:03 de la mañana. María Alejandra, buenos días. Buenos días. Bueno, María, muchos temas para comentar hoy en Para Estar Claros con las Noticias, esta sección donde usted puede informarse, un resumen de lo que es noticia hoy, miércoles 6 de agosto. María, arrancamos por un panorama muy preocupante, tiene que ver con 7 bloqueos que se están presentando entre Boyacá y Cundinamarca. Otra vez bloqueos, ¿no? Bloqueos que demuestran, primero, que hay unos sectores que están reclamando atención, por supuesto, que están reclamando decisiones, que le están diciendo al gobierno nacional las medidas y los acercamientos que hemos tenido no han sido suficientes y tenemos que ir a las vías de hecho. Por supuesto, la situación para el centro del país se puede volver muy preocupante. Sabemos que Boyacá y Cundinamarca pues son un centro de abastecimiento de alimentos, por ejemplo, muy importante para el país. Entonces, creo que el gobierno debe estar en primera línea, nunca mejor dicho, asistiendo justamente al diálogo con estos sectores. Los paros y los bloqueos a veces vienen en esta época de los gobiernos, es decir, es el último momento, el último año, porque aquí todo se mezcla, son momentos políticos en los que lo que no se negocia ahora o no lo logren cerrar ahora, pues se vuelve un poco más complicado y se van levantando también las expectativas que tienen los sectores sobre las respuestas que tiene que dar el gobierno. Entonces aquí, obviamente, mucha calma, que los bloqueos no se conviertan, por supuesto, en una afectación como ya lo son para los ciudadanos, pero sobre todo le toca al gobierno es aquí poner el acelerador para resolverlos. La conflictividad social en Colombia ya tiene muchísimo acumulado de experiencia. Entonces, dejar que se vuelva crónica me parece que es un error, porque de estos bloqueos llegamos a otros escenarios un poco más complejos. María, hoy hay un tema que se plantea en las redes sociales y lo que están pues diciendo varios usuarios es ¿por qué particularmente en este gobierno tanto paro, tanto bloqueo, tanta protesta? Sí, en algún momento se dijo, quizá al comienzo o el segundo año, donde se pensaba, de una manera equivocada a mi juicio, y es que como era un gobierno de izquierda que favorecía a los sectores sociales, entonces esos sectores sociales iban a esperar sentados con las manos cruzadas a que se hiciera el milagro del cambio. Eso no es así. Al contrario, las expectativas y tener mayor acercamiento y mayor representatividad de los sectores sociales en este gobierno, o por lo menos en el discurso en muchos sentidos, pues hace que las expectativas sean mayores. Entonces, si yo creo que el gobierno es más cercano a mí, si yo creo que el gobierno es más amigo, entre comillas, de estas causas de la justicia social, pues vamos a tener una ansiedad porque se cumplan las políticas públicas que efectivamente lleven respuestas. Al no producirse eso, pues la frustración es grande y de alguna manera le demuestran también al gobierno que a pesar de que lo represente, a pesar de que pudieron haber votado por este gobierno, a pesar de que tienen personas reconocidas dentro de una estructura de poder, pues justamente no están entregados, que no se van a quedar cruzados de brazos y que no pueden ser de alguna manera flexibles con urgencias sociales que son las que ha prometido el gobierno. Ahí se crea una aparente contradicción, pero es justamente la demanda que tiene sentido en la democracia. Si usted vota por un proyecto, espera que ese proyecto le responda. No está esperando la oposición que lo haga, ¿no? Porque claramente la oposición no ganó y por tanto esos sectores no están esperando ser beneficiados, a pesar de que los gobiernos se eligen para todo el país. Pero es más lógico que demanden más atención quienes sí apoyaron el proyecto de Gustavo Petro. Hay un problema de ejecución, María, porque digamos, veíamos con el paro arrocero, reclamaban los líderes del paro arrocero, nos prometieron hace 3, 4 meses unos subsidios, acceso a créditos, el tema del precio del arroz para que bajara y quedara igual que el año pasado. Y lo que vemos es que no se ha cumplido. Uno va y habla con el viceministerio de Agricultura y dice, estamos trabajando, aún no lo estamos ejecutando, para ese momento me refiero, pero vamos a ejecutar el tema de créditos. Hay un problema, uno ve tal vez un problema de ejecución de unas ideas que se plantean en unas reuniones que al final no se ejecutan. Bueno, hay unos casos, como en el tema del arroz, que también responde a un mercado internacional y a unas condiciones que se han acumulado, ¿no? La importación del grano, etcétera. Pero sin ser experta, por supuesto, en el sector, yo creo que la forma en la que se incuban estos conflictos es cuando no se atienden a tiempo. Y cuando la gente dice, no nos están cumpliendo, hay que escucharla. Porque es el paro minero venía anunciado. Claro, y parece que fueran como palabras sordas y, digamos, a oídos sordos, ay, dejémoslo que más adelante,
dejémoslo que no sé que llame no sé quiéncito Sí, al del sector. funcionarios sí. Que creen que con una llamada o con una dilatación, digamos, o dilación, perdón, de las decisiones pueden sortear y resulta que la gente cuando plantea además una puja que se está dando además dentro de los sectores sociales y de los partidos que acompañan a Gustavo Petro, hay una tensión preelectoral. Hay que decirlo también, eso también puede llegar a tener de alguna forma un trasfondo de sectores que se están robusteciendo para dar el paso, digamos, que viene hacia las consultas, hacia las listas de Congreso, hacia el establecimiento un poco de los equilibrios de esas fuerzas, pues también están en una puja. Entonces, en este momento, realmente lo que uno se imagina, y por experiencias de otros gobiernos, es pongan a funcionarios 24/7 a atender a estos sectores en la mesa sin levantarse, y ahí pueden desactivar los conflictos sociales. Ese es el panorama que está pasando entonces en el paro minero. Vamos con el tema de Irene Vélez. Ayer acá pasa algo particular con el tema de Irene Vélez. Muchos lo daban por descartado el nombramiento. Sí, hubo una confusión, una oportunidad del presidente Petro en un discurso diciendo que Irene Vélez era su ministra de Ambiente, pero pasó el tiempo y empezaron a sonar otros nombres y se daba por descartado el nombre de Irene. Y ayer el gobierno, para muchos, sorprende con este decreto de nombramiento, pero también no duró más de 4 meses la anterior ministra, María Alejandra. Y no solamente no duró sino 4 meses, sino que en estos 4 meses aparentemente desarticularon el ministerio, dejaron de hacer una cantidad de tareas que ya venían acumuladas, crearon un poco el caos institucional, y cuando hablo de crearon es en general, digamos, el equipo que ella trajo, ¿no? El ministerio duró, por ejemplo, sin secretario general un montón de tiempo, el ministerio quedó truncado y ahí permítame echar para atrás. El Consejo de Ministros del 4 de febrero de este año cambió el gobierno, hizo un cataclismo que todavía son coletazos, todos estos cambios. Susana Muhammad había sido consistente en su ministerio. Creo que nadie dentro del mismo gobierno se imaginaba que ella iba a salir. Había hecho la COP, venía con los compromisos de la COP. El tema ambiental para Gustavo Petro es fundamental por el cambio climático y todo el énfasis que ha puesto en este asunto. Y la salida de Susana Muhammad descompensó este sector. Entonces, que llegue Irene Vélez, quizá más conocida dentro del mismo sector, quizá más cercana al presidente, con alguna, digamos, y eso el presidente lo acaba de decir, ¿no? Mencionó los tenis, sí, que fue el primer año, la identidad del primer año, que era el tema energético. Ella llegó como ministra al asunto de la transición energética y causó allí la polémica y también, obviamente, los comentarios del cambio de estilo, etcétera. Pero creo que es una funcionaria que tiene más estructurado. De hecho, algunas fuentes del ministerio cuentan que ayer mismo llegó y empezó a poner en orden y empezó a dejar a un lado a la gente que tenía la ministra, porque realmente estaban estaban truncados todos los procesos. Entonces yo creo para el ministerio, yo no sabría decir, digamos, cuál es el énfasis de lo que falta para este año en el ministerio en términos ya de ejecución de la política, pero creo que en términos administrativos me parece que tiene más claro Irene Vélez lo que puede hacer, retomando lo que dejó Susana Muhammad, que lo que estaba haciendo esta ministra, que claramente no estaba enfocada en administrar pues claramente la política pública de ambiente. ¿Es un gabinete, María Alejandra, ya pensando en época electoral? Sí, pero en época electoral, pero sobre todo yo creo que en época de ejecución. El presidente, hay que reconocerle que siempre jala las orejas a los ministros por la ejecución, siempre dice es que hay que cumplir, hay que hacer, hay que llevar. Yo creo que está buscando, ojalá, alguien de corte un poco más técnico, independientemente digamos, de los discursos y de la atención permanente de la que estamos escuchándolo, pero creo que está tratando de conseguir que se consoliden algunos de sus proyectos mucho más fuertes que se han quedado a medio camino. Entonces yo creo que el gabinete tiene que ser el gabinete efectivo que le permita navegar la campaña demostrando que está cumpliendo. Sí, aquí María Alejandra, ya para ir cerrando este tema de gabinetología muy interesante, esta mañana en Mañanas Blue le preguntaron a Armando Benedetti, ministro del Interior, otra vez del tema de la Cancillería, y pues no sigue como que coqueteándole al puesto, porque dice, me gustaría ser canciller. ¿Usted lo ve ahí o
Pues a Armando Benedetti, la verdad lo veo en el puesto que él al final pues se abra paso. Nadie se imaginó que iba a volver al gobierno después de que lo llevan de embajador a Venezuela, luego a Italia. Sabemos el contexto en el que se han dado esos nombramientos y sabemos también el contexto en el que regresó al país. A estar cerca del presidente, luego ministro del Interior, y lo que pareciera es que el círculo más cercano del presidente, que no necesariamente es hoy día Armando Benedetti, es cercano, está ahí, pero que todas estas movidas que se dicen a veces tienen una razón específicamente de ser, por ejemplo, de fortalecer la política exterior o de tener... Yo no creo que a Armando Benedetti le haya ido bien en Venezuela como embajador. Tampoco creo que le haya ido bien en la FAO, porque además era una embajada bastante decorativa, por llamarlo de esa manera. Sí. Tanto que no existía y se la volvieron a abrir para llevarlo. Con él, sí. Y traerlo a Colombia pues era un capricho de él, porque estaba desesperado de estar estar lejos del poder, abogándose que él los ayudó a elegir. Eso es lo que siempre ha abogado. Ahora, que lo nombren canciller lo separa del presidente, de estar en la Casa de Nariño, de estar en la oficina del presidente, de influir en él permanentemente. Las reformas que vienen y los empujones legislativos que necesita el Congreso, pues uno pensaría, si Benedetti está sacando digamos, está sacando pecho por decir yo he logrado reformas, no entendería uno por qué lo sacan. Si está empezando a tener una relación con el Congreso, que mal que viene él, que fue congresista 20 años, pues sabe tenerla. Es una función que está cumpliendo en términos políticos y también electorales. Yo no entiendo, por ejemplo, un hombre como Benedetti, si piensan que va a jugar electoralmente para el 26, o sea, que puede mover, que puede coger fichas, hablar con los partidos, los políticos, lo que sabe hacer Benedetti, lo van a llevar a hablar con embajadores y con el gobierno de Trump y con el gobierno de Venezuela, que lo dejó un poquito mal parado. Sí. Yo no creo que sea un buen canciller, ni creo que sea buena idea, y es más, le quiero decir una cosa, yo no creo que él quiera. Lo que pasa es que si el que manda lo manda, pues... Pero él dice que le gusta. Pues a quién no le gustaría ser canciller, ¿no? Y más en el último año. Sí. Le quiero decir que en los últimos años de los gobiernos usted ve muchos viajes internacionales. Claro. Porque los presidentes se dedican a viajar. Es una manera también de sobrellevar el coletazo electoral, y que en los países cuando lo reciben, pues lo reciben con honores, tienen unas agendas. Eso, fíjense en los últimos años, el presidente Duque, yo creo que en el último año, si viajó mucho, en el último año viajó mucho más. Claro, fue donde más viajó. María, una cosa aquí que me permite abrirle las puertas para este tema que pues me gustaría gastar gran porción de tiempo, y es, ayer hubo locución y fue un repaso de cifras en muchos sectores. Sí. Casi que muy parecida a la del 20 de julio, que fue otro repaso de cifras. Cifras en educación superior, cifras en economía. Ayer sacó pecho el presidente Petro de la cifra, por ejemplo, de pobreza monetaria, y de muchas de las cifras económicas que le favorecen, hay que decirlo. El tema de la inflación le favorece, son cifras buenas para el gobierno. Cifras de desempleo también bajó. Y este sí, por el que más se enorgullece el presidente Petro, que es el tema de la pobreza monetaria. Sobre la locución de ayer, María Alejandra, ¿cómo vio el tono del presidente Petro en más de 1 hora y 47 minutos? Primero me sorprendí gratamente, debo decirlo, por la puesta en escena de la alocución. O sea, es la primera vez que vemos desde hace un tiempo una alocución. A veces se usa el atril del presidente en uno de los salones de la Casa de Nariño, pero estaba muy bien producida, estaba perfectamente iluminada. Es decir, se tomaron en serio el mensaje de dar una señal institucional. Estoy aquí en mi despacho con papeles, trabajando, las cifras las tengo respaldadas aquí. Y él estaba en un tono amable, me pareció que estaba tratando de tener una conversación con los colombianos que lo estaban viendo. En eso la comunicación de Gustavo Petro, cuando se lo propone, lo logra. Creo que ahí hay unos trucos que hace de comunicación que los engancha, en el sentido de que siente de alguna manera que está como en su casa. Y es más, hablaba de los tonos de palabras o de expresiones, de frases coloquiales del colombiano, y lo dijo. Es que a mí me gusta hablar como hablan los colombianos. En un momento dado que dijo como... Bueno, no recuerdo ahora la expresión, pero... me llama la atención es que tira una cifra y 3 comentarios, 4 comentarios, y así va. Claro, muy tono de discurso de él, ¿no? Y muchas veces los comentarios son para echar el agua sucia o para un poco meter el cuchillo en la herida. Habló de los sectores privados, bueno, eso es otro tema, pero sobre la pobreza monetaria y sobre las gráficas. Esto de que él coja el control
él mismo pone la gráfica. Sí. Y sobre esa misma gráfica lo hace, está haciendo el Gustavo Petro, digamos, no profesor, pero sí tratando de ser pedagógico en su propio gobierno y sobre sus propias cifras. Seguramente se imaginan, o sea, la conversación que hay alrededor de las cifras, yo me imaginé anoche viéndolo, cómo se estaba preparando la batería de fact-checking, ¿no? Para decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y hoy seguramente, la verdad es que esta mañana he estado al aire desde temprano, no he escuchado mucho la radio, pero supongo que hoy están diciendo, es que esa cifra sí, pero se le olvida que, ¿no? Me imagino que los técnicos están mirando esas cifras. Pero yo sí creo que hay cosas para resaltar. O sea, la macroeconomía y las cifras macroeconómicas no lo dice solamente Gustavo Petro, lo han dicho personas incluso en campaña que están en contra de su propuesta. Y han dicho, no, a Gustavo Petro hay que reconocer que primero el déficit fiscal venía de atrás, que están compensando la deuda, que han hecho un trabajo, sí, la cifra, por ejemplo, de desempleo. Entonces, se ha dicho, sí, hay desempleo que ha bajado, pero es que ha aumentado el informal. La informalidad. Entonces, ¿cómo se cruza una cosa y la otra? Y la verdad es que las gráficas y las cifras aguantan a veces mucho discurso. Pero yo no veo problema, al contrario, lo veo de verdad con muy buena actitud, que él mismo se encargue de presentar las cifras y que haya hecho el balance de su tercer año, pero que así, digamos, de una manera concentrada, ¿no? Que no sea un discurso un poco de masas, porque en los discursos de masas el presidente se desconcentra y se va por ahí por las ramas y a veces confunde la claridad de un mensaje, a pesar de que duró hora y 40, ¿no? Sí, No fue tampoco tan 47, contundente. exacto. Pero él habla largo. Yo, la verdad, no creo que haya en esta locución, o mejor, que hay en esta locución una intención de una comunicación diferente, si se quiere, para haberse tomado en serio el 7 de agosto como el punto de inicio de la recta final de su gobierno, con la claridad de que, por supuesto, quiere reelegir su proyecto. Exacto. Su proyecto, no él. Del gran fact-checking y de los grandes peros, ya apareció inclusive el de educación superior, por ahí está la representante Jubinado haciendo serios cuestionamientos a esa cifra. María, vamos ahora a hablar de una sección que usted ha conducido estos días, ha liderado estos días, haciendo un balance de los 3 años del gobierno Petro. Interpreté yo, por las caras que tuvo de invitados, eran casi que los que fueron protagonistas cada año o uno de los protagonistas de cada año, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí, y por supuesto se quedan cosas por fuera y protagonistas también, pero queríamos entrar en una conversación específica algunos de los hechos que no se nos pueden olvidar para recordar también cómo se han construido los procesos y los gobiernos, pues digamos que se pueden ver en perspectiva y también echando un poco para atrás para ver cómo comenzaron. Entonces nos dedicamos al primer año. El lunes hicimos la reflexión sobre el primer año con Roy Barreras, que si bien obviamente no estuvo en el gabinete, sí fue quien estructuró esa coalición inicial, quien estuvo al frente del Congreso y quien le dijo a Gustavo Petro, con su ya conocida operatividad política, yo le ayudo a sacar adelante los proyectos en el Congreso. Y luego se fue y tuvo una especie de suerte, entre comillas, que es que el Consejo de Estado le hubiera quitado la curul. Porque por ahí Roy Barreras, digamos, terminó ese papel de congresista y terminó en la embajada, que era una manera, digamos, de continuar en el gobierno, pero sin estar respondiendo por eso. En ese primer año se habló de cómo funcionó el Congreso, cómo funcionó esa coalición, cómo, digamos, se caracterizó esa búsqueda de acuerdo nacional, esa búsqueda de ampliar a sectores más liberales, si se quiere, este proyecto de la izquierda, y cómo eso colapsó también. Entonces llegamos un poco a ese momento en donde se crean choques por las reformas, por la no consecución rápidamente de la aprobación de las reformas, y cambia en el tema de agricultura, en el tema de hacienda, en el tema de planeación, sale Umaña, sale Cecilia López, sale Ocampo y se produce el primer cambio de gobierno, de gabinete, que creo que es importante. También el tema de la paz total, creo que Roy Barreras hizo también, en los 3 años, la verdad fue que el tema estuvo de una manera diferente. Luego hablamos con Jorge Iván González, que estuviera ayer, entonces en el segundo día, el martes, vamos a hablar del segundo año y allí hablamos del plan de desarrollo, que si bien se empezó a gestar en el comienzo del gobierno, pues digamos que
que en el segundo año se dio su aprobación y la parte más interesante, que era describir si planeación nacional y si técnicamente el gobierno estaba listo para empezar a ejecutarlo. Él tiene una teoría, María, qué pena lo interrumpo ahí. No, claro. Él tiene una teoría que me parece fabulosa. Él dice, en Colombia no hay ningún plan a 10 años. Ahí es donde nace el gran problema de nosotros, ¿no? Claro, la proyección del Estado, porque las políticas públicas de fondo, lo llamado estructural, yo a veces hago el chiste diciendo que cuando se habla de lo estructural es para decir que no se va a hacer resolver, ¿no? Porque entonces dicen, no, es que este es un proyecto, este es un problema estructural y eso significa que están lejísimos de encontrar la solución o por lo menos el camino para hacerlo. El plan de desarrollo hizo mucho énfasis en la característica del potencia mundial de la vida, retomó el concepto, hablando del medio ambiente, hablando del agua, la importancia de cambiar la manera de proyectar el país y de planear el país, de planear la inversión. Hablamos de algo súper importante, Juan Camilo, que es quizá la reforma más importante que va a tener este gobierno, que es la reforma de competencias a las regiones, o sea, el SPG, esa reforma constitucional que tuvo tanta crítica por parte de los economistas que dijeron es imposible que el gobierno central le gire a las regiones estos presupuestos porque se va a quebrar. Pues esa reforma constitucional, y uno la verdad, por ejemplo, no entiende cómo los petristas no están sacando más pecho de eso, que es verdaderamente una reforma, eso sí que es un cambio, pero tienen que hacer la ley de competencias. Jorge Iván González sabe, porque ha estado pendiente de cómo se va a hacer esa ley y cómo se debe reglamentar las competencias que tiene el Estado local con el Estado nacional para poder echar a andar esa inversión. Pero en general el discurso de todo el momento es territorio, territorio, planeación, regiones, el país no está en Bogotá, se tiene que descentralizar y creo que ese fue un tema importante para esta conversación con Jorge Iván González. Y para terminar, hoy estuvimos con la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, porque si bien ella salió en el tercer gabinete, digamos casi que en el último año, pues acaba de salir realmente hace 2 meses, 3 meses, a ella le tocó el Consejo de Ministros famoso, donde empezamos a ver el funcionamiento del gobierno en vivo y en directo. Habló de la paz total con una gran preocupación sobre el proyecto de ley de sometimiento al que volvieron a presentar. Habló del crecimiento, digamos, de estos grupos y de la falta de acción para poder controlarlos en las regiones. Habló sobre la corrupción, sobre el caso de la unidad de gestión de riesgo, que es otro de los hitos importantes entre el segundo y el tercer año de gobierno, y habló del choque de poderes o al contrario, lo dice ella. Al final ha primado el respeto institucional y pese a que ha habido tensiones con el sector ejecutivo y judicial, la verdad todos afirman, y eso hay que decirlo entre los tres, que más allá de todas las tensiones, de los trinos y de todas las controversias que genera el lenguaje que utiliza el presidente y algunas de sus batallas tuiteras, hay que decir que la institucionalidad, dicen ellos, se ha mantenido y aquí no estamos ante un debacle institucional que es de alguna forma una sospecha que alimentan muchos sectores permanentemente. Pues ahí está entonces, como de las grandes conclusiones, María Alejandra, estos 3 años también del gobierno de Gustavo Petro, aquí en Para Estar Claros con la Noticia. María, gracias. No, a ustedes por la invitación.